Bogotá para Cristo. ¿Ha escuchado esta frase? Quizá con el nombre de la ciudad donde usted vive o del pueblo donde usted vive. Bueno, qué bueno sería que cada una de las ciudades, un gran número de personas se convirtiera al Señor y creyera en Cristo. Bueno, en una principal ciudad del Imperio Romano sucedió. ¿Qué lugar? Estamos hablando de Antioquía. Sí, abra su Biblia en Hechos capítulo 11 y versículo 19 y sea usted bienvenido a esta reflexión. Que póngale el título usted en la ciudad donde usted vive. Cali para Cristo, Bogotá para Cristo, Villavicencio para Cristo, Medellín para Cristo. Bueno, qué bendición sería esto. Pero mira lo que sucedió allí en este lugar. Dice la escritura en Hechos capítulo 11 y versículo 19. Vamos a observar hoy apenas 3 versículos. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Bueno, aquí retomamos, volvemos prácticamente a Hechos capítulo 8 y recuerda de nuevo el escritor el martirio que tuvo Esteban. Así es que muchos de ellos, los que estaban de su lado, los que estaban con él, dejaron Jerusalén por el riesgo que corrían. Sí, estos hombres corrían un riesgo latente allí en Jerusalén. Y entonces unos fueron al norte, a Fenicia. Otros fueron en otra dirección, hacia la isla de Chipre. ¿Recordamos quién era de Chipre? Bernabé, ¿verdad? Vamos a hablar de él más adelante. Bernabé era de Chipre. Y fueron también a otra capital, a Antioquía. Sí, y de allí era Nicolás, uno de esos diáconos que ya vimos en el capítulo 6. Así es de que, sin embargo, su predicación, como dice al final del versículo, no hablando a nadie la palabra, solo a los judíos, bueno, su predicación alcanzaba y se enfocaba mayormente en los judíos, en el pueblo judío. Pero, mire los peros de Dios y las grandes bendiciones que tenemos con estos peros que encontramos en la Escritura. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y aquí una vez más hablamos de esta ciudad, de Antioquía. ¿Cómo es tu ciudad? ¿Cómo es tu pueblo? Bueno, vamos a ver cómo era Antioquía. Entraron a Antioquía, una gran ciudad de más de 500,000 de habitantes. Para este tiempo en realidad era una ciudad bien grande. Después de Roma y Alejandría, Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. En realidad era una ciudad bien importante. Y estaba continuamente en contacto y en comercios y en relaciones con otras ciudades mayores del imperio. Así es de que se podría decir que la iglesia allí más adelante sería la madre de la obra misionera hacia Occidente. Sí, esta iglesia iba a ser enviadora de misioneros hacia Occidente. Y como todas las ciudades grandes, lindas, importantes, imponentes, con buen comercio, de pronto buena acueductos, nos habla allí la historia de unos grandes acueductos allí. Bueno, era también una ciudad, como toda gran ciudad, una ciudad bien inmoral. Allí habían sí o sí clases sociales también. Había práctica de la religión, de diferentes religiones, de muchas religiones, práctica del ocultismo, lujuria había allí, bailarinas, bailes, esto era allí muy notable, cortejos, comedia, nos dice la historia que había comedia en este lugar, y en medio de ello habían judíos, ¿sí? Habían judíos, ellos practicaban el comercio en mayor parte y ellos también
buscaban prosélitos. Sí, ellos buscaban imponer su religión judía y buscaban esos seguidores, hacer prosélitos. Pero habían personas también de Chipre y de Cirene. Y llegaron y hablaron, como dice el texto, dice que habían unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Bueno, no solamente a los judíos, hablaron a los griegos. Y continúa ahora sí la línea de Hechos capítulo 10 y el principio del 11. Y hablan a los griegos y aquí ya no hay muchos esfuerzos por demostrar que Jesús era el Mesías, pues los griegos no entendían ese concepto. Entonces, todos sí podían entender que Jesús era y es el Señor y Salvador del mundo. Entonces, como no necesitaban esto, sí necesitaban lo mismo que necesitan hoy, lo mismo que usted y yo necesitamos hoy, entender y comprender el Evangelio del Señor Jesús. No vivimos en panoramas muy diferentes hoy, ¿verdad? No vivimos muy alejados de lo que se da en la ciudad y de lo que se da en el campo. Pensaríamos nosotros que la corrupción y la inmoralidad solamente se da en las grandes ciudades, pero no. Quiero contarles de manera muy personal que la mayor obsesión de inmoralidad que he sufrido yo personalmente, lo sufrí a las orillas del río Amazonas en una comunidad prácticamente indígena. Terrible esto, ¿verdad? ¿Quién lo va a creer? Pero todo el mundo está lleno de esa misma corrupción. Religiones, ocultismos, lujuria, bailarinas, bailes, cortejos, busca de religiones, busca de comodidades. No solo se da esto en la ciudad, se da también en los campos. Y hoy decimos, Bogotá para Cristo. Ah, sí, el pueblo para Cristo, Colombia para Cristo, Estados Unidos para Cristo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede dar eso? ¿Cómo podemos, en un panorama de estos, permitir, no nosotros, sino observar nosotros, que sea la mano de Dios obrando en esta noble afirmación? Cuando yo digo, mi ciudad o mi pueblo, que sean para Cristo. Miremos qué pasó en Antioquía. Dice el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con estas personas que anunciaban el Evangelio del Señor Jesús. ¿Evangelio? Si quizás tu primer video que observas esta plataforma en YouTube, ¿qué es Evangelio? Es la gran noticia de que Jesucristo vino a esta tierra, nació de una virgen, pagó en una cruz el precio de tu pecado y el mío, y entonces derramó toda su sangre hasta ser muerto, sepultado y resucitó al tercer día. Esto es el Evangelio. Esto era lo que anunciaban ellos, a un Salvador, a una persona que salvaría al pueblo de sus pecados. Anunciaban la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Así es de que la mano del Señor estaba con ellos. Mire qué expresión de poder. La mano del Señor es una expresión de poder. De manera que el poder salvador de Jesús estaba con ellos. ¿Manifestándose en qué? Pues en la predicación del Evangelio. Además de eso, se manifestaba en la promesa cumplida del Señor Jesús, que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes les había dicho: id y haced discípulos a todas las naciones. Mira lo que dice esto de la mano. Esto no obedecía solamente a los mensajeros, solamente a los que hablaban el mensaje, sino a la mano del Señor. Esto es al Señor mismo. El Señor estaba con ellos. ¿Sabes? Hay personas a las cuales nos basta un encuentro de fe con el Señor, y escuchamos el Evangelio y caminamos y tenemos una relación constante y creciente con el Señor. Pero otras no, otras necesitan un encuentro de poder. Y observamos a nuestras familias, y observamos a hijos aún de nuestros queridos pastores,
y nos preguntamos por qué estos hijos de familias donde se les enseñó los puntos y las comas del Evangelio hoy andan en rebeldía. De familias donde han crecido mostrándoles la Escritura y hoy están en rebeldía. ¿Sabes, querido hermano? Quizás solamente la mano del Señor les puede convertir. Y es que fue solamente la mano del Señor las que nos convirtió a nosotros en diferentes circunstancias. Hay diferentes situaciones por las cuales cada uno de nosotros ha llegado a los pies de Cristo. Sin lugar a duda, ha sido la mano buena y bondadosa del Señor. Para algunos de nosotros, quizá en circunstancias normales. Para otros, en circunstancias de crisis. Para otros fue en una cárcel, en un hospital. O para otros en una experiencia de sanidad o de provisión sin igual, donde vieron la mano del Señor y una y otra vez pueden afirmar, es la mano del Señor. Se produjo un cambio natural. Mira lo que dice, creyó y se convirtió al Señor. Y es que se produce un cambio natural en toda conversión. Abandonaron a los ídolos y ahora se convierten al Señor. Miremos el número, dice el texto, y un gran número. Una iglesia numerosa. Esta semana observamos una reflexión con respecto a la iglesia que crece. Una iglesia numerosa se había establecido allí en Antioquía. Antioquía para Cristo. Gloria al Señor. El Evangelio se había extendido en el mundo gentil y el cumplimiento del mandato y programa de Jesucristo que decía a todas las naciones. Mi amigo, mi hermano, ¿qué le hace pensar que el mandato ha cambiado? ¿Qué le hace pensar que apenas somos un puñado de 50 o 60 en una iglesia y la iglesia no crece? No, el propósito del Señor es que alcancemos día a día, hora a hora, minuto a minuto, a las personas para Cristo. Ese es el propósito del Señor. Y de esta manera, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Queridos hermanos y amigos, en nuestra próxima reflexión observaremos lo que resta del capítulo 11, si el Señor nos lo permite. Un abrazo y bendiciones. Y que usted y yo nos encontremos como ellos se encontraron, anunciando el Evangelio de Cristo Jesús, y de esta manera nuestras ciudades y pueblos pueden llegar a crecer en número de los que se convierten y creen en el Señor. Bendiciones.